Perfecto. Mariana, solamente una aclaración antes de empezar. ¿Has escrito un solo libro o algunos libros? No, solo uno. Solo uno. Ya, ok, Y perfecto. estoy en proceso de otro que en realidad está dando un giro terrible porque yo pensaba dedicarme a escribir este año sobre el amor, pero fíjate que esto que está pasando le está dando como un giro así de 180 grados por todas las historias que sigo recibiendo, por todo lo que está pasando. Ayer que hablaba con Flor María me decía, Mariana, lo que estamos viviendo es un terremoto del alma. Y yo le dije, sí, efectivamente, porque vino sin aviso, sin preparación, tirando abajo todas nuestras seguridades, más allá de las pérdidas eh, que estamos viviendo todos, obviamente la gente que pierde un ser amado, pero sí, ¿no? Entonces está como conectando mucho con eso, pero pues ahora mismo creo que hay historias que a mí me están realmente dejando nuevamente en silencio, en una reflexión tremenda, sorprendida, sobre todo por el tema de las muertes. Fíjate que me han llegado mensajes, no te imaginas la cantidad de mensajes que recibo repetidos de que la gente está utilizando mucho el tema de no decir la verdad con respecto a las muertes, de no decirle a los hijos que el papá ya murió y no decirle a la mamá que el esposo ya murió y ella lo está esperando a que salga al hospital. Entonces, son esas cosas que a mí me han dejado absorta y yo creo que por ahí va a haber la necesidad de escribir sobre eso. Y de actuar, ¿no? El tema de la muerte yo creo que es un tema que sí hay que tratarlo. Es bastante profundo, interesante, pero también súper delicado, porque para quienes Sí, tenemos un pensamiento muy radical sobre la muerte, lo que significa en el tema espiritual, es, uh-huh, es más fácil comprender, aunque Dios quiera no me toque vivirlo y luego de la letra pasar a la experiencia, ¿no? Que ahí es cuando uh-huh, viene uh-huh. realmente la prueba. Pero ese aferrarse a la vida es un tema que nos complica y nos limita mucho y hunde al ser humano, lo hunde. Claro, porque fíjate que el coronavirus nos cambió la vida, pero también cambió la muerte. Está cambiando el concepto de la muerte como tal, de la forma como estábamos acostumbrados, y eso es lo que nos tiene, obviamente, en la condición de tan crítica con este tema, ¿no? Que la gente ya no puede despedir a sus familiares, que no se pueden dar los funerales. Dicho sea de paso, los funerales no son para el muerto, porque son para los que se quedan, ¿no? Entonces esa es la parte Exacto. que queda como faltando y que la gente no estaba preparada, obviamente. Entonces, yo creo que por ahí voy a darle el giro a lo que estaba escribiendo. Sí, sí, ahí yo creo que también la religión nos limita un poco. Esa necesidad de la cristiana sepultura también nos limita bastante, ¿no? O sea, Sí, nos hace unirnos más a o sea, agarrarnos más a esa necesidad de dar esa atención al fallecido y no comprender la muerte desde otra perspectiva. pero es que además psicológicamente, y si quieres también podemos hablar de eso, psicológicamente necesitamos el rito para cerrar el tema, ¿no? Por eso es que las muertes por secuestro, por accidentes aviatorios, se quedan en estos duelos patológicos o tienden a ser estos duelos no cerrados, porque a la gente psicológicamente sí sí nos hace falta esa parte de Uh -huh. concluir, de saber que, ok, aquí termina esto y empiezo con el duelo. Entonces, también es parte y parte, ¿no? De lo que hemos Lo voy venido a aprendiendo, meter, pero lo voy a ok. meter ahorita, estoy apuntando. Ya, perfecto. Ok, iniciemos entonces. Ya listo, les dejo entonces. Muchísima suerte. Gracias. Déjame Gracias, confirmar que estoy gracias. grabando. Listo, ok. Entonces, vamos, Mariana. Mariana es una psicóloga ecuatoriana muy conocida, es consultada por muchos programas de radio y televisión en el Ecuador, pero que lo que más me conecta con ella es su espiritualidad, esa manera que tiene ella de tratar las cosas, es de ser una mujer de ciencia. Una de sus frases que la define y ella la pone en su página web es: las personas sufrimos por la falta de conocimiento. Mientras más nos conozcamos, más libres seremos. Mariana está con nosotros hoy, muchísimas gracias. Y yo creo que esa frase, Mariana, un poco inicia la conversación de este podcast aquí en Trascender. ¿Por qué no nos conocemos? ¿Por qué pensamos que somos nuestra personalidad? ¿Por qué pensamos que somos lo que ejercemos? Si somos abogados, si somos doctores, periodistas, psicólogos, o peor aún, que somos lo que nos pasó o lo que queremos ser en un futuro. Bienvenida.
Gracias, Wendy. Honrada por tu invitación y felicitarte una vez más por este espacio maravilloso que sé y estoy convencida que va a ser de gran propósito y de gran ayuda en este crecimiento que realmente necesitamos todos ir regando continuamente y que necesitamos tanto estos espacios. Gracias. Realmente, sí, esa frase me conecta mucho con la evolución que he tenido, con lo que he ido descubriendo, y es justamente porque no sabemos que el ser humano es un constante crecimiento, es un constante cambio. Al no saber eso, nos hemos quedado muchas veces, y sobre todo yo diría que las generaciones anteriores, eh, en esta cárcel de decir yo soy así. Así soy, y es como que si ya estuviera sentenciado, ¿no? A ser de una sola forma. Mientras que, gracias a Dios, la ciencia y el crecimiento y esta constante evolución del ser humano nos ha ido ayudando a entender que somos realmente un ente de cambio, que tal como la naturaleza tiene sus ciclos y cambia constantemente, también nosotros. Y que cuando descubrimos esto, realmente es cuando tenemos la oportunidad de fascinarnos con nuestra vida, de entender que tal como nuestro cuerpo cambia todos los días, asimismo nuestro interior, y que tenemos esa capacidad de poder irnos transformando en alguien distinto, en nuestra esencia sí, pero realmente vamos encontrando esas ilimitadas formas de irnos descubriendo, conociendo, que no lo hemos hecho antes, yo diría que realmente porque nadie nos lo dijo y porque estábamos domesticados en quedarnos de una sola forma. Hoy por hoy estamos descubriendo que nuestra responsabilidad ya no es un tema tan optativo, sino que es nuestra responsabilidad cambiar, conocernos y a partir de eso trascender y permitir que nuestro paso en la vida realmente tenga un propósito mucho más beneficioso para nosotros y para el resto. ¿Es la personalidad un limitante para poder conocernos realmente? Nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra profesión, hijo de quién somos, dónde vivimos, la cultura, ¿son limitantes para poder realmente ver hacia adentro y conocer nuestra parte espiritual y saber quiénes realmente somos? Bueno, nuestra personalidad de alguna manera está conformada, está construida. Por lo tanto, yo creo que no debería ser un limitante. Si bien es cierto, nacemos con un temperamento, que es algo genético, la personalidad es la que vamos construyendo y es la que tiene que ver sí con lo que nos enseñaron en nuestros primeros años. Pero luego en esta construcción es cuando nos damos cuenta que esa personalidad la podemos modificar. Yo años atrás era una persona mucho más, no era tan sociable, era mucho más tímida. Y esa timidez la gente la tomaba como la típica frase, qué creída que es Mariana, porque yo era de las personas que si yo no conocía a alguien, no podía saludarla libremente porque yo pensaba que eso era una forma como de irrespetar a alguien que no conocía. Ventajosamente me di cuenta de eso en el camino y fui cambiando y ahora mismo yo me río de mí y las personas que me conocen, yo les digo, jamás me hubiera imaginado yo saludar a gente que no conozco y ahora mismo conectarme con tanta gente que no conozco a través de plataformas virtuales, y es ahí donde yo me encuentro con una Mariana diferente, con una Mariana que si yo me hubiera quedado en este tipo de personalidad, toda formal, toda respetuosa, seria, realmente me hubiera perdido de esta fascinante etapa donde puedo conectarme con la gente, donde puedo sentir esa empatía, donde además aprendo tanto, porque me salí de ese encasillamiento donde yo me había puesto. ¿Cómo hiciste para darte cuenta que ese cambio necesario, porque habías visualizado un entorno en el que no estabas tan cómoda, en el que dabas una imagen, en el que tú reconocías que no eras esa persona? ¿Cómo te diste cuenta de que el trabajo debía ser interno? Porque muchas veces caemos en el otro tiene que cambiar. Cuando el otro cambie, cuando el entorno cambie, entonces me van a aceptar como yo soy. ¿Cómo te diste cuenta tú, Mariana? ¿En qué momento llegó la sabiduría de reconocer que si tú cambiabas o si tú mejorabas o evolucionabas, el entorno te daría un resultado positivo? Bueno, me di cuenta como la mayoría de personas, y es cuando nos llega un regalo envuelto en un papel que no nos gusta, que es la enfermedad. Cuando yo realmente llegué a ser afectada por un trastorno de ansiedad hace mucho tiempo, antes de empezar a desarrollar mi profesión,
es cuando realmente caí en cuenta y fue muy chistoso porque eh, realmente fue por un tema en el que yo pensaba que ese momento a causa del trabajo, es decir, sí, efectivamente me quemé laboralmente por la presión, por esta exigencia de control, de querer hacer las cosas bien y pues terminé enfermando. Yo ya había estudiado, no estaba practicando y aquel profesor mío al que yo le hice la consulta me dice, Mariana, lo que tú estás teniendo son crisis de ansiedad. Y eso para mí fue así como que me cayó un balde de agua, sentía esta vergüenza porque yo dije, no puede ser que esto yo ya lo había estudiado, solo se quedó acá, pero nunca me di cuenta porque estaba enfocada en lo de afuera, en lo que me hacen, en lo que me exigen, la persecución, en todo lo que externamente yo podía ver como amenaza y nunca me di cuenta de el abandono que había hecho conmigo por preocuparme tanto de los demás, cosa que había sido una conducta también un poco intrínseca, familiar, en este deseo de cubrir a los demás, de ser apoyo a los demás. Siempre tuve esto de querer estar para los demás. De hecho, desde el colegio yo era la consejera de mis amigas, o cuando pasaba algo malo, yo me encargaba de tranquilizar a todo el mundo, y cuando todo el mundo estaba tranquilo, ahí sí como que, ahora sí ya, es mi momento de caer, y entonces ahí ya caía yo con mis cosas. Pero entonces todo esto me pasa factura, y es ahí cuando descubro esto con vergüenza, con dolor, pero también digo con responsabilidad, ok, voy a hacerme cargo de eso. Y entonces cuando busqué eh, ayuda profesional, pero también siempre en esta autoalimentación a través de libros que siempre he hecho incluso desde muy joven, y es ahí cuando me doy cuenta de esto. Es decir, que este darse cuenta, Wendy, ocurre cuando me hago cargo de mí, cuando digo, esto estoy viviendo, ¿qué hago? Solo ese paso ya nos permite abrir una ventanita de este caminar en el autoconocimiento, donde empiezo a darme cuenta que necesito darme yo contención, que soy yo la que soy responsable de todo lo que ha pasado, y empiezo todo este proceso que realmente la vida lo va acomodando. Yo soy un fiel creyente de esta frase de que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y Por supuesto. aparece, fíjate, no solo con un libro, puede ser una persona, puede ser un niño, puede ser una circunstancia, y es realmente cuando pasado todo esto, ya me dedico a mi profesión como tal, obviamente con mucha responsabilidad, y es ahí cuando empiezo también a estudiar mucho más, a prepararme mucho más, porque siento que mi carrera, como todas, pero de manera especial, requiere mucha coherencia y mucha responsabilidad para poder acompañar a otros. Y entonces empieza este camino de crecimiento, donde empiezo a profundizarme, es ahí donde me especializo en terapia Gestalt, que es una corriente humanística, y que incluso abre la posibilidad de acercar esta parte espiritual, de acercar nuevas formas, porque siempre me he considerado una persona muy espiritual, pero pues en lo que sabía, en lo que me habían enseñado, que era un poco desde la parte religiosa, a pesar de que siempre me rebelaba contra el sistema, siempre lo hacía de una manera más personal, pero es ahí donde descubro que abriendo mi mente y mi posibilidad, ya no en el tema de etiquetar las cosas, sino simplemente de que pasen y yo quedarme con como lo que me viene bien, es cuando empiezo realmente a crecer mucho más en esta parte de desarrollo personal. Y es curioso porque cuando yo empiezo a atender pacientes y obviamente me llegan casos de ansiedad como los primeros, mientras íbamos desarrollando la terapia, pues muchos me decían, doctora, pero exactamente, es que es así, no sé cómo usted me puede entender tanto. Y claro, yo me reía porque decía, Claro, claro. yo lo viví. Y ahí entendí también el propósito de todo lo que a nuestra vida viene, que simplemente sí, es un regalo que no nos gusta en el empaque que llega, pero que luego descubrimos que viene a bien toda nuestra vida y que es parte de esta transformación donde nos vamos descubriendo, que es un camino de nunca terminar, pero que al menos trato de estar lo más pendiente o atenta a lo que esté viviendo. Total, y eso me lleva a traer una frase tuya que también la investigué y creo que viene muy bien con todo lo que estás mencionando y nos puede ayudar a todos los que te escuchamos. Y dices, cuando cambié yo, cambiaron mis días, pues ellos son reflejo de cómo son mis pensamientos. Y el pensamiento nuevamente nos trae a esta conversación en este espacio, el pensamiento, la mente, siempre tiene algo súper importante y donde radica básicamente el cambio.
cómo comprender ese pensamiento, cómo tener yo control sobre él y que él no tenga control sobre mí. Pero antes que eso, el paso principal, darme cuenta que ese pensamiento me está controlando, me está haciendo creer una historia que me está haciendo reaccionar y por ende conectarme con un sentimiento de coraje, de rencor, de odio, de injusticia, cuando realmente todo está en ese pensamiento. Nuestro mayor asesor, nuestro cuerpo, Wendy, porque él es el que realmente nos deja mirar lo que hay. Yo tuve un profesor que siempre decía, es que nuestro cuerpo no es alcahuete, como lo es la mente, ¿sí? Y a la mente la podemos maquillar, la podemos justificar, le podemos dar el tinte que queremos, pero el cuerpo no. Y es entonces cuando realmente tenemos que revisarnos el hecho de que muchas veces podemos decir, no, no, si todo está bien, no, todo está perfecto, yo lo sé manejar, no me afecta, ¿sí? Pero revisa el cuerpo, porque él sí no lo puedes engañar. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta de que mis pensamientos me están afectando? Definitivamente tenemos a la mano el recurso de revisar el cuerpo, es decir, si está presentando alguna alteración, si tengo una enfermedad, fácilmente alguien que pueda decir, no, todo está bien en mi vida, pero tengo gastritis, pues ahí hay un choque que te está mostrando de que definitivamente algo no está bien. Entonces el cuerpo nos ayuda muchísimo a darnos cuenta de que algo no está bien en nuestro pensamiento. Otra cosa que nos ayuda a darnos cuenta es la forma como reaccionamos, es la forma como yo enfrento lo que me está pasando. Cuando dejo de pensar que lo que me pasa es el recurso que me da para decir, pero es que por eso estoy así, estoy cayendo en un error. Definitivamente, Wendy, algo que he ido descubriendo y comprobando es que como está mi exterior es el reflejo de mi interior. Es decir, que si ahora mismo quienes nos escuchan están sintiendo que su vida, su trabajo, su familia está siendo un caos o está en un desorden tremendo o está crítico, pues realmente revísese cómo está su interior porque es un reflejo. Y es ahí cuando en esa revisión tengo que empezar por lo primero, que son mis pensamientos, aquellos que me pueden liberar o aquellos que me pueden definitivamente aplastar. Los pensamientos, ya yéndonos a una parte netamente científica y neuroquímica, son tan tangibles como nuestro propio cuerpo, Wendy, porque tienen una conexión directa, tienen una reacción directa. Cuando yo pienso que yo soy, siempre digo esto en mis talleres, ¿no? Si yo pienso que yo soy fea, yo me voy a sentir como fea y voy a actuar como fea. Entonces, fíjate tú que cómo la gente me va a tratar allá afuera. No es O de mucho fea. pensar, pero es como fea. Porque efectivamente, además, nuestra mente o nuestro cerebro tiene esta cualidad de querer cerrar creencias, ¿sí? Es una máquina tan perfecta que él necesita cuadrar la creencia. Entonces, si yo pienso de esa manera, voy a hacer incluso inconscientemente acciones que me permitan confirmar eso. Entonces ahí cuando la gente dice, bueno, ahí está, y como yo soy fea, ya sabía que me iba a pasar esto. Y todo surge del pensamiento. Por lo tanto, hay una conexión directa, como yo pienso, siento, actúo. No hay de otra manera. Así funciona nuestro sistema. Es ahí entonces que cuando conocemos esta realidad científica, tengo que tener mucha más atención en cambiar mis pensamientos porque automáticamente van a cambiar mis emociones y automáticamente va a cambiar mi forma de actuar en la vida, pero además, y esto ya es lo último que se ha descubierto, es lo que yo empiezo a atraer. Entonces, esto de lo que me pasa no es tanto circunstancial o una coincidencia, sino que va siendo un tejido a partir de mis pensamientos. Total, sí, es increíble y eso es toda una conversación totalmente aparte, maravillosa, maravillosa, pero quienes tienen acceso a poder investigarla, conocerla o si les interesa, métanse porque eso realmente funciona. Ya un poco con, como tú le dices, con ese tema del tejido, de la frecuencia, del unificar, el hecho de que estamos unidos absolutamente todos. Pero para seguir en el tema del pensamiento, Mariana, es como pienso, juzgo, siento, reacción. Y lo peor es que esa reacción nos causa problemas también. O sea, es como una cadena complicada en la que nos metemos a través del pensamiento. Pero ¿cómo descubrir que ese pensamiento que pensamos es justo porque está basado en mi análisis,
porque está basado en lo que yo considero que es justo, por ejemplo, o lo que considero que es correcto, o lo que considero que no está bien, o si comienzo a analizar la actitud de una persona y comienzo a juzgar, ¿cómo me doy cuenta de que ese pensamiento no es cierto o no debería de ser cierto cuando está conectada con mi verdad, con quien yo soy, con mis conocimientos adquiridos y con mi personalidad? Ujú. Bueno, primero partiendo de que lo que yo pienso que es la verdad, pues no la es. Es decir, lo que yo miro es la interpretación. Por lo tanto, ya desde ahí me toca un poco dudar de aquella certeza en la que podemos caer porque no vemos lo que pasa, sino vemos lo que somos. Entonces, ya desde ahí, desde esa realidad responsable, no puedo dar por sentado absolutamente que mi verdad es la única, ¿sí? Segundo, porque algo que sí nos ayuda, Wendy, es realmente ser un poco, en este sentido, sagaces, o yo diría que también ser astutos de mirar esto que estoy pensando y me está haciendo sentir de esta manera. ¿Me lo merezco? Porque fíjate que yo puedo estar en la verdad y en la razón. Yo puedo estar tal vez peleando con Wendy y creyendo que solo mi razón y que la tengo, posiblemente la tenga. Pero esto que estoy sintiendo, porque soy yo la que me estoy muriendo de coraje y aparte mi hígado es el que se está cocinando con todas las hormonas que le estoy enviando, ¿me lo merezco? Porque es el momento en que yo hago ese análisis y digo, pues no me lo merezco, es cuando ya escojo realmente con qué pensamiento quedarme. Lo cual no significa que tenga que pensar siempre positivamente, y esto me encanta mucho siempre enfatizarlo, porque el llamado no es tanto a pensar positivamente, pero por lo menos sí a pensar objetivamente. Y cuando yo pienso objetivamente es cuando me doy la oportunidad de hacer ese balance. Yo puedo tener la razón, pero cuando esa razón me está llevando a tener un coraje inmenso, una depresión, una tristeza, realmente no estoy pensando ni objetivamente ni favorablemente. Porque yo puedo estar molesta. La ira es una de las emociones naturales que además nos ayudan. Nos ayudan a poner límites, nos ayudan a cuidarnos, nos ayudan a decir no, pero nos han enseñado que esta emoción solamente tiene el permiso de salir acompañado de la violencia. Entonces ahí Ujú. cuando nos sentimos con derecho y es ahí cuando decimos, no, no, pero es que yo tenía coraje y se lo tuve que decir. Es como que solo ahí puedo Claro. dejarla salir, ¿no? Ahí es cuando a veces la reacción, Mariana, nos complica más, que si no hubiésemos reaccionado, a la final el problema hubiese estado menos avanzado. Pero como tú pones ahí, que decir, y entonces se lo merecía y reaccioné, agito más el mar, complico más la situación y me ahondo en este problema y ahora casi que teniendo que pedir perdón por lo que dije, por lo que hice y ampliando más la situación polémica. Exacto, porque vuelvo y te repito, ahí sí venimos de una programación en el que le damos el pase libre a esta emoción siempre que nos tenga que llevar hacia la violencia, cuando realmente tenemos un punto intermedio, que es el que tenemos que aprender a desarrollar. Porque, ojo, el otro extremo es no hablar, porque venimos de estas frases en que te dicen, no hagas problemas, no seas problemática, mejor no digas nada. Y lo cual significa no que no decirlo, no voy a sentir nada, todo lo contrario, no lo digo, pero me lo trago. Y es peor, porque es lo que se va a acumular a que en algún momento, por cualquier cosa que sea simplemente el desencadenante, tenga que salir. El punto intermedio significa el aprender a ser asertivos, lo cual significa ya cambiar de pensamiento, porque la asertividad me permite expresar mi malestar, decir lo que siento sin tener que dañar al otro. Esa es una cualidad que la tenemos que desarrollar porque generalmente no nos la enseñan, pero es ahí donde podemos realmente equilibrar el hecho de decir, puedo decirle a alguien, mira, estoy molesto, no me gusta, no estoy de acuerdo, pero no significa que tengo que dañar al otro, ni dañarme a mí, porque en el momento en que ya lo expreso, ya lo dejo salir. Y de esa manera, pues simplemente la emoción va a tener su cauce natural. Pero surge del pensamiento, sí, porque vuelvo y te repito, nos vamos siempre a extremos. Mejor no hablo y cuando ya siento que no lo puedo contener, pues hablo de más. Y es ahí donde viene la elemental culpa, donde nos sentimos culpables y como tú bien decías, pedimos hasta perdón, incluso teniendo la razón.
pero la perdemos por la forma. Surge entonces de este pensamiento. Por eso te decía que es importante que en esta revisión en la que sí nos toca hacer un trabajo, ¿sí? Y la gente tiene que aprender que tal como le hemos dedicado tiempo a aprender lo que nos gustó o lo que se convirtió en nuestra profesión, también tenemos que darle tiempo a esta materia que realmente no podemos dejarla de estudiar y no nos podemos quedar de la vida porque entonces habremos perdido, digamos, la oportunidad de graduarnos de la vida, y es el hecho de estudiar nuestros pensamientos, de revisarlos. Y la parte de la revisión es muy importante porque es ahí donde yo descubro si esto que pienso me ayuda realmente, porque me puede dar la razón, pero cuánta amargura me deja. Me puede dar la razón, pero cuánta infelicidad me deja. Entonces es ahí cuando yo necesito cambiar mi pensamiento, de aceptar las cosas como son, de decirlas a la forma en que yo creo que puede ser la mejor, pero sobre todo de ir modificando, porque el cambiar de pensamiento no significa que me voy a convertir en alguien que no soy, sino que aprendo a pensar correctamente, sabiamente, pero sobre todo equilibradamente. Y como tú decías, una palabra importantísima que mencionaste, el no interpretar o el reconocer que el pensamiento está conectado con la interpretación que yo le estoy dando en base a un sinnúmero de cosas que forman parte de quién yo soy. Pero lo importante que has mencionado, y me gustaría profundizar, Mariana, y es que a la larga todo lo que hemos conversado nos lleva a una palabra, el control. El querer controlar al de afuera y no darnos cuenta de que el control está dentro de nosotros. Eso que tú llamabas de ver el pensamiento, tratar de ser objetiva con el pensamiento, tratar de no tener una reacción luego de haber interpretado algo que me tocó vivir, lo pudiéramos llamar control, control de nosotros mismos, que es ahí donde el único control que podemos ejercer, aunque siempre vamos a pensar que podemos controlar a nuestra pareja, a nuestro trabajo, a nuestro entorno, a los políticos, hasta el partido de fútbol. Sí, de hecho, el control, siempre digo, es un anhelo fantasioso que tenemos los seres humanos de pensar que podemos hacerlo, y realmente lo único que podríamos fantasear en pensar es que podemos controlarnos a nosotros mismos. Y ya ves cuánto nos cuesta, Wendy. Ya ves cuánto nos cuesta hacerlo, ya ves el trabajo que supone el poder hacerlo, pero yo realmente propongo más que fijarnos en la palabra controlarnos a nosotros, es realmente hacernos cargo de nosotros. Cuando me hago cargo, incluso quito de mí esa pretensión de tener que controlarme, porque eso ya supone una carga, ¿sí? Realmente cuando yo me acompaño, cuando yo me hago cargo de mí, al menos estoy un poco más consciente y más atenta. Esto no significa que no nos vamos a equivocar, por supuesto, es parte del crecimiento, de meter la pata muchas veces, de discutir, incluso mira, en parejas el hecho, no hay parejas perfectas, pero qué maravilloso es que en este proceso, aun cuando nos equivocamos, aun cuando cometemos un error en decirle algo al otro que lo daña, es darnos cuenta y hacernos cargo. Y se convierte en una dinámica, ¿sí? Donde ya puedo yo dejar de justificarme, dejar de quedarme en esta negación donde pienso que eres tú el culpable, donde yo me hago cargo de mí, y es entonces cuando ya también se convierte en una costumbre de armonía, que va en armonía con nosotros de manera interna, pero que se va a mirar también en la pareja. Pero realmente sí, el control es un trabajo demasiado cruel, al cual las personas no tenemos como la capacidad muchas veces de ver cuánto daño nos hace el querer controlar hacia afuera. Y como nuestro cuerpo es tan sabio, es ahí cuando él busca la única manera de la cual nosotros prestamos atención y de la única manera que paramos, que es la enfermedad. Porque es como que el cuerpo dice, a ver, hasta aquí te acompaño, porque yo, si no cambias, no avanzo. Y fíjate que paradójicamente la única forma que tenemos de parar es cuando nos enfermamos, es cuando realmente soltamos el control, porque ya no lo tenemos, y realmente es ahí cuando tenemos que estar mucho más atentos de ver qué me está diciendo mi cuerpo, y sí, tomar la decisión de soltar todo lo que no está a mi alcance.
Y todo lo que no está a mi alcance tiene que ver con lo que piensa el otro, con lo que siente el otro, con lo que hace el otro, con lo que pasa allá afuera. Mi único universo al que puedo realmente hacerme cargo, porque a veces ni siquiera tampoco lo puedo controlar, es realmente mi universo interno. Cuando yo me hago cargo de mi metro cuadrado, y ahí viene la magia, Wendy, es cuando realmente Ajá. siento que afuera este descontrol empieza como a organizarse. Y también escojo dónde sí acompañar esta organización y dónde ya no puedo hacerlo, porque es ahí cuando nos encontramos con las personas que muchas veces son de nuestra familia o amigos o de trabajo, donde ya nos damos cuenta en esa sabiduría interna, yo no lo puedo cambiar, no, ni qué trabajo voy a escogerlo en hacerlo, pero tampoco ya me dejo afectar Por y supuesto. empiezo a aceptarlo. Un ejercicio que funciona muchísimo con estas personas difíciles que tenemos en nuestra vida es aprender a escuchar o a practicar esta escucha activa sin juicio. Funciona muchísimo y cuesta también, pero cuando uno lo va desarrollando se va convirtiendo en una costumbre. Es decir, permitirme aunque sea escuchar 5 minutos a esta persona, que puede ser mi papá, mi hermano, no sé, un compañero de trabajo, y por estos 5 minutos simplemente voy a escuchar sin la necesidad de juzgar si lo que está diciendo es o no es. Simplemente me quedo con lo que la otra persona es, porque fíjate que nuestra familia, que es realmente donde muchas veces podemos sufrir, nos ayuda mucho el hecho de decir, no voy a mirar si lo que dice está bien o no, simplemente voy a ver lo que es. Y lo que es mi hermano. Y lo que es que es mi papá. Y es ahí donde me doy cuenta que, aunque fuera lo que sean, los voy a amar. Y a veces mi conflicto y mi crisis es porque quiero amar a alguien que quiero que sea como yo. Y obviamente eso nos enferma. Maravilloso lo que has dicho realmente, Mariana, y nos lleva a pensar en tantas cosas, en la aceptación, en el respeto al otro, en el anteponer el amor, como tú lo dices, ¿no? A veces pensamos que tenemos también una percepción del amor tan compleja, tan complicada, y no nos damos cuenta que amamos como queremos que nos amen, cuando el amor es una energía, es algo mucho profundo que tiende de proceso, de una autoeducación. ¿Cómo, Mariana, tener paciencia en este proceso y reconocer que también es necesario que en este proceso nos instruyamos, nos preparemos, leamos, busquemos gente afín que nos ayude a salir adelante, porque para eso están personas como tú, para eso están libros maravillosos, para eso está gente espiritual, con la que tú te conectes. Aquí no importa, no hay una sola verdad, es un tema con quién te conectas, pero ese proceso que se vive en cada cosa de la vida, incluso en la aceptación de la muerte, que lo conversábamos afuera, todo tiene su proceso. ¿Pudieras explicarnos la importancia de eso, saber reconocerlo, saber vivirlo y no frustrarte cuando a veces retrocedas? Sí, dijiste algo elemental que nos tiene que realmente llevar a ese trabajo y es el hecho de la paciencia. Entendiendo que la paciencia no es el arte de esperar, sino la actitud con la cual esperas. ¿Sí? Porque muchos pueden estar diciendo, voy a tener paciencia, pero lo que están haciendo es quedarse en resistencia. Y la resistencia, tarde que temprano, termina siendo una bomba que estalla. Realmente la paciencia es la actitud con la cual esperamos. Hoy estamos todos, Wendy, en un tiempo de espera. Y eso no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es con qué actitud voy a enfrentar este tiempo de espera. Y la actitud es algo que también, lo hablaba hace poco, corresponde a una condición interna. Y al tratarse de una condición interna, está en nuestro control, entre comillas, pero también en la oportunidad de que lo podamos trabajar y modificar. Y con esto quiero decir muy enfáticamente que también tenemos que irnos quitando esa idea de que hay personas que nacen sí con una buena actitud y otros que nacen con una mala actitud. Esto no funciona así. Esto no funciona de que cuando vamos naciendo Dios dice, tú vas a ser positivo y tú vas a ser una persona negativa. No funciona así. Realmente las Claro. circunstancias con las que vamos creciendo es las que nos van hasta cierto punto sí como determinando, pero cuando somos adultos y nos damos cuenta de que somos capaces de hacernos cargo de nosotros, podemos irla cambiando hasta convertir
realmente en personas fascinantes. Yo conozco gente que me dice, no te imaginas lo amargado que yo era y hoy veo que es el motivador que motiva a millones de personas y lo hace de una manera congruente porque hubo una transformación en su vida. Hoy nos está pasando un tiempo de espera, Wendy, en el que sí creo que no solo es nuestra responsabilidad, sino que además nos conviene tratar de mantener la mejor actitud, que es un trabajo diario desde que me despierto. ¿Cómo puede cambiar nuestra actitud? Y una herramienta que tenemos a la mano y que es realmente poderosa es el agradecimiento. Si yo amanezco agradeciendo, al principio incluso habrá que hacerlo mecánicamente porque es así como los seres humanos funcionamos. Al amanecer, buscar 3 motivos por los cuales sienta que deba agradecer. Y al principio hacerlo mecánicamente. Cuando yo muchas veces lo hago en mis talleres, es curioso porque hay gente que dice, ay, agradecer, agradecer, ¿por qué? ¿Por qué? Y claro, nos reímos porque es un poco curioso pensar que, ay, me cuesta tanto, pero sí, cuando estamos en piloto automático, cuando no hemos desarrollado esta herramienta, claro que se nos hace difícil, pero cuando lo empezamos a hacer mecánicamente, es ahí cuando a partir de los 7 días ya se habrán realizado en nuestro cerebro nuevos circuitos neuronales acerca del agradecimiento y además voy a darme cuenta que van a surgir naturalmente ya no 3, sino 5, hasta que me vuelva una persona agradecida por todo, incluso, y esto ya hablamos de ligas mayores, hasta cuando llegue a agradecer por las cosas malas que me pasan, porque es entonces cuando ya he podido descubrir que detrás de eso venía un propósito. Pero eso nos ayuda a cambiar mucho nuestra actitud. Yo creo que estamos en un tiempo donde no se vale quejarnos, Wendy, porque no estemos pasando en crisis, todos la estamos viviendo, pero hay que entender que la crisis está en nuestra mente antes que afuera. Y que si no cambiamos ahí esta crisis a través del agradecimiento, de poder conectarme con lo que sí tengo ahora, es cuando realmente voy a hacer que mi crisis se desborde o que por lo contrario empiece a tomar un cauce natural. Y esta naturalidad va de un día a la vez, que es lo único que podemos hacernos cargo, porque al menos nos va a permitir estar en una mayor predisposición de disfrutar lo que sí tengo hoy. Si hoy tengo mi familia, tengo que disfrutarla. Si hoy tengo personas a mi alrededor, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque la vida nos está poniendo un escenario de tanta vulnerabilidad, Wendy, que yo creo que no es justo que Dios no lo permita, pero pueda pasar, llegue a acercarse la muerte a nuestra familia y además del dolor natural, tengamos que cargar con el hecho y la culpa de todo lo que no resolví, de todo lo que no le dije, de todo lo que me guardé. Yo creo que hoy por hoy estamos llamados a utilizar este tiempo de espera en ponernos a cuenta, primero con nosotros mismos, ordenar nuestra casa interior y luego tratar de estar a cuentas con todo aquello con lo que no he podido realmente hacerlo, para que en esta vulnerabilidad, que es un maestro de vida, podamos estar a cuentas y podamos estar también libres de equipaje, que es algo que nos está enseñando esta pandemia. ¿Es el propósito algo necesario para poder descubrir ese camino, esa luz al final de todo? El poder saber nuestro propósito de vida. Creo que es una de las preguntas más difíciles que nos podemos responder. Después de quiénes somos, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cómo consideras tú que se deba de comprender el propósito y antes que eso, encontrarlo? Bueno, yo creo que es importante entender que sí, que todos tenemos un propósito, nuestra vida no puede ser tomada como un accidente, porque desde el momento en cómo llegamos, definitivamente no lo es, ¿sí? Realmente todos somos ganadores de una primera carrera en la que competimos con cientos de millones de espermatozoides, Sí. donde después de una pelea campal, ¡tarán!, nosotros ganamos. Ya No desde lo había ahí visto así, qué interesante. O sea, ya somos unos campeones. imagínate tú, Me o sea que encanta. ya desde ahí hay una ganancia y ya hay un propósito, ¿sí? Porque si no le hubiera tocado a otro. Participantes habían un montón, pero me tocó a mí y definitivamente no es un accidente. Cuando yo puedo nutrir mi vida a partir del dolor o del amor, es cuando voy encontrando para qué sirvo, qué hago bien, qué es lo que la gente dice que le gusta de mí.
Eso nos puede ayudar muchísimo también a ir entendiendo realmente cuál es mi propósito de vida, más allá de un propósito trascendental, que yo creo que ya es un trabajo mucho más profundo, como tú lo dijiste, y tal vez es complicado de entender, pero desde el momento en que uno sabe y cree que es así, realmente es cuando la vida te va acomodando los elementos para entender que mi propósito siempre es grande, no solamente en mi metro cuadrado, porque ya ves que en nuestras familias cada uno tiene su propósito, cada uno. Y aunque a veces no lo entendamos, uno es parte del otro. A veces la oveja negra, si bien es cierto que a veces lo queremos matar, también resulta que es el que muchas veces nos une, porque nos tiene ahí juntos en la preocupación, nos tiene juntos en el orar para que le vaya bien, y tal vez ese sea uno de los propósitos por los cuales él está cargando muchas veces las cosas que a los otros no nos toca cargar. Eso es una de las cosas que yo he aprendido últimamente y que realmente me impactó. Y es cuando vamos entendiendo que cada uno tiene un propósito, que si bien es cierto, a algunos les toca más fácil o más difícil, ya es parte de la elección, pero que también todo eso conlleva hacia el mismo fin. No hacerlo, no encontrarlo, no querer encontrarlo, porque yo diría que más bien va por un tema de querer o no. Eh, Realmente estamos desperdiciando un gran motor, que es el que nos ayuda cada día a levantar nuestro propio peso, Wendy. Hay días malos, hay días en los que realmente pues, no tenemos ganas de hacerlo, pero cuando me conecto a ese propósito o cuando lo que yo he hecho me conecta a eso, me doy cuenta que sirve como un catalizador. Por eso la importancia de hacerlo, porque aun cuando esté caída, ese propósito me recuerda que yo estoy capacitado para aquello, que yo voy a cumplirlo y que eso simplemente renueve mis fuerzas para seguir adelante. En el proceso del conocimiento lo vamos a ir descubriendo. Sin embargo, como te digo, Dios o el universo, o como la gente lo quiera llamar, nos habla siempre a través de personas, de circunstancias. Y muchas veces, si estamos más atentos ahí, es cuando vamos a ir descubriendo esto que la gente nos está diciendo. Ay, tú eres una persona que siempre me da paz, o mira, no lo había pensado, tú eres una persona que me ayuda a pensar. Bueno, es ahí donde con esta información vamos a ir recopilando aquello que nos va sirviendo en nuestra base de datos. Cuando me repiten ya algo muy de forma continua, pues bueno, quiere decir que por ahí va el tema, lo cual necesito desarrollarme más para cumplir correctamente mi misión. La misión la tenemos, lo importante es descubrirla cuál es para poderla cumplir y el día que nos vayamos, irnos con esa satisfacción de decir, fui lo que quise ser, cumplí mi misión y sobre todo lo que esa misión dejó en el corazón de todas las personas, que es ahí donde sigues extendiendo esa misma misión. Qué linda conversación que hemos tenido, Mariana. Antes de concluir, solamente preguntarte algo. Eh, si esta conversación ha conectado a las personas, si alguien se ha despertado a través de escucharte, ¿cuál sería el primer paso que tú le dijeras para que inicie este proceso de conocimiento, de verse hacia adentro, de empezar a estudiarse? ¿Cuál sería ese primer paso? Realmente mirar si lo que estás viviendo te está llevando a esa sensación de paz, porque yo creo que las personas se confunden mucho en el tema de la felicidad y lo más parecido, lo que más se puede resumir a la felicidad es la paz. Saber que si en tu vida puedes experimentar eso es un buen indicativo de que va bien, pero si no lo es, realmente quiero que las personas que nos escuchan sepan que es ahí donde necesitamos dar un giro, donde necesitamos empezar a mirar hacia adentro, a soltar la pretensión de pensar que los otros son los que determinan mi vida, entender que nuestra vida no es un escenario para convertirnos en víctimas, porque eso solo lo decidimos nosotros. Realmente todos estamos llamados a ser protagonistas de nuestras propias historias y me vuelvo protagonista cuando realmente me hago cargo de mis pensamientos, de mi realidad, de todo lo que estoy viviendo, y cuando empiezo a descubrir que tengo internamente ilimitadas formas de crecer a través de el aprendizaje, del autoconocimiento, del revisarme. Todos tenemos algo, Wendy, que se llama esta capacidad que tenemos de reflexionar. Todos tenemos un psicólogo adentro.
y a partir de eso tenemos la posibilidad de en esta reflexión ir mirando aquellas cosas que necesito empezar a nutrir y a cambiar. La vida siempre nos va a acompañar de personas, siempre. Creo que nadie podrá decir, nunca tuve la persona que me quiso enseñar o que me quiso entregar nuevas herramientas, porque realmente siempre nos la pone. Aprovechar de esos recursos, de las personas que tenemos al lado. Ahora mismo tenemos tanto material gratuito para investigar, para subir, pero sobre todo, y todo se resume en el hecho de quiero y merezco ser feliz. A partir de esta sentencia que nos tenemos que dar de que quiero y merezco ser feliz, es cuando la vida nos va a poner estas posibilidades de serlo a través del único camino que realmente necesitamos recorrer, que es el camino hacia el interior. Muchísimas gracias, Mariana. Qué linda conversación. Estoy feliz de que hayas estado con nosotros aquí y de que puedas comprobar que la ciencia y la espiritualidad tienen un mismo fin, tienen un mismo camino, que se unifican y que nos pueden llevar a un aprendizaje profundo y, como tú dices, a encontrar esa paz, esa felicidad que todos queremos. Muchísimas gracias y que esos terremotos del alma, que como dice el nombre de tu libro, sigan ocurriendo para que haya más conversión, para que haya más gente que trascienda esos terremotos, para que se den cuenta que ocurren justamente para que esa alma resurja, nazca, salga adelante y encuentre su fortaleza. Gracias, María. Gracias a ti, Wendy. Realmente estamos viviendo hoy algo un poco parecido. Recordaba yo que hace 4 años un terremoto nos sacudió el alma, pero nos quedó Dios, familia y vida para volver a empezar de cero. Hoy un virus nos mantiene inmovilizados, pero nos está quedando lo mismo, para poder reinventarnos y volver a empezar. Que así sea. Muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos y a ustedes por haber escuchado esta maravillosa conversación. Espero la disfruten, la aprecien y pues les sirva para ese conocimiento interno y para ese trascender de las situaciones que la vida nos presenta. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan un buen día. Gracias, Mariana Bella. Qué lindo. Oye, qué linda conversación. Sabía que iba a resultar maravillosa. ¿Qué ves? Ese unir tuyo es increíble, es increíble. Qué Gracias, Wendy. Lo disfruté tanto, de verdad. Y sabes que cuando hablabas tú, y yo lo dije del propósito, y es que efectivamente hoy amanecí con malestar. Creo que tengo dolor de cabeza, creo que tengo un poquito de temperatura. Pero uy, te dio el COVID. No ha llegado, no te preocupes.